Buenos días, les habla el doctor José Manuel Fábrega. Yo soy cirujano oncólogo eh, y fui presidente de la Asociación de Cirugía Oncológica de Panamá y miembro fundador, entrenado en cirugía en el New York Hospital Cornell Medical Center de la ciudad de Nueva York y en oncología en el Sloan Kettering Cancer Center de la Universidad de Cornell, eh, antes el Memorial Hospital for Cancer and Allied Diseases. Eh, es el hospital más reconocido oncológico y pionero en los Estados Unidos. Y el tema de hoy eh, que nos toca es traerles la visión del tratamiento y diagnóstico del cáncer de esófago y de la unión gastroesofágica desde el punto de vista del cirujano oncólogo, eh, que de nuevo es muy distinto a la parte del gastroenterólogo y de otras especialidades que también ven esta patología. Aún los cirujanos torácicos eh, la llevan a cabo también. Así es que vamos a hacérselo desde el punto de vista del cirujano oncólogo y con las últimas actualizaciones, incluyendo el uso de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer de esófago, que es algo nuevo que ustedes como residentes y aún como estudiantes de medicina tienen que conocer porque es un tratamiento en equipo, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico y el radioterapeuta. Así es que iniciamos la primera diapositiva para... En la primera diapositiva eh, eh, son términos generales y quiero decirles pues que el cáncer de esófago es uno de los cánceres de esófago y de unión cardioesofágica, es uno de los cánceres más agresivos que tenemos, con sobrevidas muy pobres, que están alrededor del 19% únicamente con los tratamientos actuales, antes de los últimos adelantos. Es importante recalcar que hay dos tipos histológicos de cáncer de esófago y de estómago. Uno es el adenocarcinoma, eh, que prominentemente se presenta en la unión cardioesofágica, y que hay tres tipos de ella que están regidos por una clasificación descrita por el doctor Seward, y es la clasificación de Seward, que es tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 de la clasificación de Seward es el carcinoma de esófago, que está arriba de la verdadera unión gastroesofágica. El tipo 2 de Seward, que está en la unión, exactamente en la unión gastroesofágica. Y el tipo 3 de Seward, que se considera ya un adenocarcinoma de estómago. El otro tipo histológico es el escamoso, y estas dos entidades se consideran entidades distintas.
Vuelvo y repito que el adenocarcinoma se presenta comúnmente en la unión cardioesofágica y son los tres tipos de Seward, y el escamoso tiende a presentarse en lugares más proximales del esófago. La incidencia del adenocarcinoma ha aumentado exponencialmente hasta un 463% se considera, y en hombres mucho más común que en mujeres, en 3 a 1. El escamoso sigue siendo más común en la raza negra y en posiciones altas del esófago. Los factores de riesgo para estos tumores son: para el adenocarcinoma es el reflujo gastroesofágico, la formación por el reflujo del esófago de Barrett, la obesidad, y ocurre el adeno, vuelvo y repito, en el esófago distal y unión gastroesofágica. El riesgo para el escamoso versus el reflujo para el adeno es el tabaco, el alcohol y el papilomavirus. Y se presenta, vuelvo y repito, en el esófago superior. Así es que las causas son distintas, las presentaciones en localizaciones son distintas, y eh, eh, el tratamiento es similar, pero eh, con características que hay que tomar muy en cuenta cuando hablamos y tratamos este cáncer. Próximo. Primero que todo, tenemos que hablar de la anatomía esofágica y tenemos que conocer las capas de la pared del epitelio del esófago. El esófago, dependiendo de las capas y de la penetración del tumor en estas capas, es que vamos a tener el estadio del cáncer del esófago, y por ende el pronóstico y el tratamiento van a depender enteramente de este estadio del cáncer del esófago. Entonces, las capas histológicas del esófago implican primero el epitelio, que es lo que consideramos el tumor. Acuérdense de que hablamos de la clasificación TNM cuando hablamos de tumores en general, y la clasificación TNM para el cáncer de esófago va a depender de la penetración, y la vamos a definir por ultrasonido endoscópico de ellas, y la primera capa es el epitelio del esófago, que se considera, junto con la membrana basal y la lámina propia y la muscularis mucosa, se considera como la capa que se clasificaría su invasión como un tumor T1A. De allí, si el tumor sigue penetrando a la submucosa del esófago, ya eso pasaría a tumores T1B. Cuando llega a la muscularis propia, ya es un tumor T2. De allí prosigue a la adventicia. En esta diapositiva hay un error que dice advertencia. Es la penetración del tumor hasta la adventicia. De allí pasa directamente a las estructuras contiguas. Una característica del esófago que no está en las otras partes del tracto gastrointestinal es que el esófago no presenta una serosa
protectora, la presenta el intestino delgado y el colon, y por lo tanto la invasividad a estructuras contiguas es mucho más fácil en el esófago. La próxima, el sistema TNM, entonces, del cáncer de esófago es, como acabamos de hablar, el T1A, que es una invasión hasta la muscularis mucosa, T1B, que es una invasión a la submucosa, el T2 es invasión a muscularis propia, y ya el T3 es el que es muscularis, es penetración a la adventicia, y como se ve en la diapositiva, no tiene serosa, por lo que en las invasiones T4, que son estructuras contiguas, son muy comunes en el cáncer de esófago. La parte de los ganglios, obviamente el N0 es cuando no hay metástasis a ganglios, el N1 metástasis de 1 a 2 ganglios, el N2 de 3 a 6 y el N3 7 o más ganglios. Así que este es el sistema TNM, y este sistema TNM se tiene que definir su clasificación por endoscopic ultrasound en inglés o ultrasonido endoscópico en inglés. La próxima diapositiva entonces es el estadio del cáncer de esófago en base a la clasificación que acabamos de hablar, TNM. De esa manera, pues el estadio 1A son lesiones T1, son lesiones muy tempranas, T1A o B, eh, eh, N0, M0. El estadio 1B es T1 o T2, pero N0, M0 también. Y de allí pasamos al estadio 2, que también se subdivide en 2A, que son lesiones de más penetración, eh, eh, pero de alto grado. El estadio 2B, que es muy importante, son lesiones T3, que son lesiones que ya penetran casi que a la adventicia, o lesiones T1 y T2, pero con ganglios positivos. Pocos ganglios, pero ganglios ya positivos. Este es el estadio 2B. De allí, si el tumor sigue penetrando, sigue al estadio 3, que son lesiones T1, T2, pero ya con 3 o más ganglios. O sea, un estadio, una clasificación N2 sería un estadio 3B. El T3N1 también es parte del 3A, y aquellos que ya pasan a penetrar estructuras contiguas como el T4A por la no existencia de adventicia, también es clasificado como un 3A. Los estadios más avanzados son los 3B y los 3C, en los cuales son penetraciones T3, pero N2, o sea, profundo, y 3 ganglios positivos. Y el estadio 3C ya son penetración estructuras contiguas, y N1, que es positividad de ganglios. Lo importante aquí que sepan es que la clasificación que nos da el estadio después depende enteramente del grado de penetración y si ha pasado la adventicia a ser un T4 y estructuras contiguas.
La próxima diapositiva hay que considerar también otros factores de riesgo del CA de esófago. Estos factores son ya reconocidos y uno de los más reconocidos es el consumo de nitratos al comer comidas altamente procesadas. Sabemos que estos nitratos son eh, drogas neoformadoras eh, que predisponen la, la formación de displasia en el esófago y cánceres de esófago. Las dietas altas en calorías y grasa y bajas en frutas y verduras son notorias por aumentar el riesgo del cáncer de esófago. El síndrome de Plummer-Vinson es un síndrome raro, pero que tienen que saberlo porque aumenta el riesgo del cáncer de esófago. Se ve en mujeres con anemias eh, y que está asociado a cáncer de esófago y se les menciona porque, aunque raro, son preguntas de boards que deben saber. Una de las causas más comunes conocidas para cáncer de esófago son las quemaduras cáusticas. Esto se veía mucho en pediatría en el tiempo de antes cuando se utilizaban eh, destapadores de tuberías cáusticas riesgos altísimos de quemaduras químicas y que se dejaban en las casas y los niños creían que eran jugos o sodas, se las tomaban y producían quemaduras severas del esófago en las cuales se perdía el esófago y aumentaba enormemente la incidencia de displasias severas y después pues cánceres invasores del esófago. El uso de previa radiación al mediastino también es otra causa y otro factor de riesgo de cáncer de esófago. Y esto se utilizaba más en el tiempo de antes, sobre todo en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkins y linfomas del mediastino, pero hoy día se ha utilizado mucho más la quimioterapia sofisticada para el tratamiento del linfoma y hemos disminuido el uso de radiación al mediastino para la curabilidad de los linfomas. La próxima diapositiva, vuelvo y repetimos a saciedad porque es muy importante saberlo, el esófago no tiene serosa, los tumores invaden a órganos contiguos sin barrera alguna y lo hacen fácilmente. El CA escamoso eh, eh, de esófago está dado por esofagitis crónica por tabaco y alcohol y vuelvo y repito, el virus del papilomavirus es causativo de cáncer de esófago y porque aumenta la reproducción celular, aumenta la incidencia de displasia y esta ya, la displasia severa ya pasa a ser un carcinoma in situ y de allí pues claramente el carcinoma invasor. Hay que recordar oncológicamente que todo órgano que presenta inflamación crónica aumenta el riesgo de cáncer en su órgano. Así pues, una hepatitis crónica activa aumenta el riesgo de hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Una colitis ulcerativa en el colon
aumenta el riesgo de cáncer de colon. Una tiroiditis crónica aumenta el riesgo del cáncer de tiroides. Unas quemaduras con eh, 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 inflamación crónica de la piel aumenta el riesgo de cánceres de piel. Eso es muy importante y por lo tanto todos estos causas, tabaco, alcohol, papilomavirus, que aumentan la inflamación crónica del órgano, igual que el reflujo gastroesofágico, van a aumentar la patogénesis y la incidencia de cáncer de esófago. El adenocarcinoma, vuelvo y repito, el reflujo o GERD crónico causa esófago de Barrett, que es una irritación. Esta irritación produce un cambio del epitelio del esófago a un epitelio columnar que sigue hacia displasia, displasia leve, displasia moderada, displasia severa, que ya es un carcinoma in situ, y de allí pasa a invasividad. La próxima diapositiva es entonces pasamos a la evaluación diagnóstica por cáncer de esófago. Históricamente lo único que teníamos para hacer este diagnóstico eran las series esófago-gastroduodenales, como eran las varios por enema de vario en el colon. Teníamos la serie esófago-gastroduodenal, que era muy pobre en el diagnóstico del cáncer de esófago. Hoy día, de salida, el instrumento inicial y principal para evaluación del cáncer de esófago es la esófago-gastroscopía flexible y toma de biopsia a lesiones sospechosas o a cambios como esófago de Barrett, displasias severas, etcétera. Así que la endoscopía es el caballito de batalla en el diagnóstico del cáncer de esófago y de estómago. La endoscopia, una vez que se hace y se encuentra un área sospechosa, tiene que seguirse con el ultrasonido endoscópico o EUS en inglés, que quiere decir pues endoscopic ultrasound, para determinar la profundidad de invasión, o sea, el estadio TES que acabamos de hablar y el estadio N que acabamos de hablar, para su estadiamiento y definición de el tratamiento indicado. Si es cirugía combinada con quimioterapia y qué tipo de tratamiento se haría. A todo paciente con diagnóstico de cáncer de esófago hay que hacerle un CAT scan o tomografía computarizada, que lo que hace es que nos da la parte anatómica del tumor, pero no nos da la parte funcional, que sí nos las da el PET-CT scan, que como su nombre indica, PET es el Positron Emission Tomography, y el CT scan, la parte anatómica, el PET, la parte funcional, que nos puede decir si hay tumores subclínicos que no se presentan anatómicamente con masas, pero que ya tienen captación de medios de contraste que indican la presencia de tumores a distancia del esófago, cuyo tratamiento va a ser obviamente muy distinto. Entonces, el CAT scan es la visualización anatómica y el PET-CT es la visualización de actividad metabólica local y sistémica. Y esta se mide en
SUVs, que quieren decir Standard Update Values, SUV. Cuando hay positividad en los SUV, quiere decir que hay tumor en la mayoría de los casos ocultos y que no se presentan anatómicamente en el CAT scan. Por lo tanto, el estadiamiento es mucho más preciso. La próxima, los tratamientos del cáncer de esófago entonces van a depender enteramente del estadiamiento, hasta dónde penetra el cáncer, si penetra la barrera entera de la pared del esófago y va a estructuras contiguas, y de esa forma se define el tratamiento quirúrgico indicado, más o menos el tratamiento de neoadyuvancia de quimio y radioterapia, como veremos ahora. Cuando el tumor se capta en etapas tempranas, como son los estadios 1A o penetración hasta la muscularis propia, hay tres tipos de tratamiento aceptados por el FDA, quirúrgicos, endoscópicos y locales, que no implican una agresividad o invasividad importante. El más reconocido de todos es el EMR, por sus siglas de Endoscopic Mucosal Resection. Como vamos a ver ahora, este procedimiento implica la inyección en la submucosa del tumor de, de- de- de un líquido, usualmente salina, elevación de la lesión de la muscularis, para entonces resecarlo endoscópicamente con un bisturí adherido al endoscopio, que puede resecar con márgenes negativos toda la lesión. La otra forma de tratamiento local es el PDT o PDT, por Photodynamic Therapy. Esta terapia es difícil y existe solo en ciertos centros muy especializados en los Estados Unidos, y usa una luz fotocromática que excita una sustancia fotosensitiva concentrada en el tejido maligno y genera radicales tóxicos que crean apoptosis celular. Apoptosis celular quiere decir muerte celular causada por esta luz fotocromática. Para esto se necesita una especialidad muy específica y no hay en muchos centros. La tercera sí es mucho más común, que es la ablación por radiofrecuencia, o RFA en inglés, por Radio Frequency Ablation. Esta utiliza unos catéteres ablativos específicos que están al final de un endoscopio especializado, que produce quemaduras o ablaciones de quemaduras por radiofrecuencia. Esa la tenemos en Panamá. El endoscopic, el mucosal resection, también lo tenemos en Panamá, pero necesita una especialidad muy detallada. La próxima, aquí ven pues el método de endoscopic mucosal resection, es el paso del endoscopio, la inyección del, del medio líquido para elevación de la lesión tumoral, y en el mismo endoscopio hay un bisturí que reseca circunferencialmente con márgenes negativos la lesión, y queda una úlcera
que después se reepitelializa. La próxima diapositiva vemos en la otra que tenemos en Panamá, que es la ablación por radiofrecuencia, que es a través de un endoscopio que posee un balón al final. eh, este balón tiene un RFA catheter, que es un catéter especial cuya temperatura se eleva y produce una quemadura eh, a la lesión tumoral y la elimina por medio de la radiofrecuencia. Y que estas son las formas más reconocidas de tratamiento local del cáncer de esófago temprano, aquel que es un eh, 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 que llega máximo a la muscularis propia. La próxima. Entonces, el tratamiento quirúrgico real es la esofagectomía, pero solo para estadios tempranos. Esto implica la resección del esófago que puede hacerse por varios métodos. Y esos métodos los vamos a hablar ahora en esta misma diapositiva. Cuando el tumor penetra y es localmente avanzado, eh, 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 por ejemplo, en tumores T2 para arriba o con ganglios positivos en el ultrasonido endoscópico, eh, hoy día en todos los cánceres de esófago estamos utilizando la neoadyuvancia que, como ya les hemos dicho en otras charlas, implica el tratamiento preoperatorio para eliminar al máximo el tumor, el cáncer de esófago, eh, eh, previo a la cirugía en que vamos a resecar el esófago. Este tratamiento neoadyuvante, como vamos a ver ahora, se da meses antes de la cirugía, se hace la cirugía y se sigue meses después con terapia adyuvante igual a la neoadyuvante que se dio previa. Los tipos de cirugía que se hacen después de la neoadyuvancia, entonces, en tumores ya pues con invasión más significativa, es uno, la esofagectomía transhiatal, que esto implica un abordaje transabdominal en la cual se libera todo el estómago y se diseca el esófago abdominal y el esófago torácico a través del hiato gastroesofágico de forma a ciegas con una incisión abdominal y una incisión cervical en la cual el cirujano con su mano hace una disección bastante a ciegas por abajo y por arriba hasta conectar las dos incisiones y resecar el esófago, subiendo después el estómago, un tubo de estómago al cuello y haciendo la anastomosis en el cuello de manera que si hay algún escape en la anastomosis sea en el cuello, que es fácil tratar una fístula que no lo es cuando el escape pueda ser intratorácico. El segundo procedimiento es el procedimiento conocido como el de Ivor Lewis por los dos médicos que los diseñaron, eh,
Y este procedimiento es el que yo uso principalmente porque considero que es el que produce la mayor seguridad de una linfadenectomía completa, ya que no es a ciegas, sino es por visión directa. Y este procedimiento consiste en una laparotomía que se puede hacer por laparoscopía, pero yo la hago preferiblemente por laparotomía. Se diseca y se libera por completo todo el estómago, curvatura mayor, curvatura menor. Se hace una linfadenectomía superior del estómago que va a estar unida para resección en bloque del el estómago superior y todo el esófago. Y como hemos dicho, se libera para poderlo subir todo el estómago, preservando los vasos gastroepiploicos y las arterias eh, gástricas izquierdas. Se cierra el abdomen, se cierra el abdomen y como si fuera otra cirugía, al paciente se le pone entonces en posición de, con la paratoracotomía derecha, se le pone en posición torácica con el tórax derecho superior, se procede con una toracotomía, se sube el estómago y el esófago previamente liberado, se reseca desde la parte superior del estómago hasta la entrada al, el ápice del tórax, todo el esófago y la parte superior del estómago, con todos los ganglios torácicos y superiores gástricos, y por eso digo que es la linfadenectomía más precisa. Esa es la que yo hago, se sube el estómago y con las autosuturas se hace una anastomosis en el ápice del tórax con las autosuturas, el instrumento EEA 31 o EEA 28, dependiendo del tamaño que podamos conseguir del esófago. Con las autosuturas yo nunca he tenido un escape y complicaciones que podíamos ver antes cuando las anastomosis se hacían de forma manual. La otra tipo de, de cirugía o esofagectomía es la esofagectomía mínimamente invasiva, que es a través de la laparoscopía, tanto abdominal como torácica, pero esto implica pues un entrenamiento muy sofisticado, volúmenes grandes, porque esto tiene que hacerse y lograrse una resección radical oncológica, igual que la que logramos en el procedimiento de Ivor Lewis, y esto no se hace en lugares donde hay volúmenes muy bajos porque se presta a una cirugía pobremente oncológica o con complicaciones mayores. La cuarta la pongo aquí nada más que para completar, pero es la cirugía tóraco-abdominal izquierda, o sea, la resección del tumor vía torácica izquierda. El problema de esto es que no se puede llegar más arriba de el, el, la aorta torácica
y por lo tanto la anastomosis y la esofagectomía es demasiado baja y se puede dejar tejido tumoral en el tórax. Así que estas son los tratamientos quirúrgicos que van a estar asociados casi siempre a neoadyuvancia y a adyuvancia postoperatoria en el tratamiento de la mayoría de los cánceres de esófago que no son tempranos, que son la mayoría de ellos. La próxima diapositiva muestra cómo son los procedimientos que acabo de describir. El primero es la esofagectomía transhiatal, donde se hace la laparotomía, se empieza la disección con la mano del cirujano por el hiato esofágico y por la incisión cervical. Se diseca todo el esófago de esta forma y se reseca el esófago y la parte superior del estómago. Se sube entonces un tubo de estómago que se ha liberado y se hace la anastomosis, el empate, en la parte cervical, que es mucho más segura que hacerla teóricamente cuando se hace a mano, es más segura que hacerla en el tórax, excepto que hoy día con las autosuturas la podemos hacer en el tórax con prácticamente cero posibilidades de complicaciones. La próxima diapositiva, de nuevo, eh, eh, muestra el tipo de cirugía con el cirujano metiendo la mano retroesofágica y haciendo el, el, el campo para subir entonces el estómago y resecar todo los ganglios, la linfadenectomía, que puede de esta forma, por ser ciega retroesternal, dejar algún ganglio positivo. En la próxima está entonces el estómago subido arriba, el esófago transectado arriba y se hace el empate o anastomosis ya sea con autosuturas o a mano. La próxima diapositiva es la esofagectomía que yo hago, que es la Ivor Lewis. Aquí se ve el estómago, se ven los ganglios en la curvatura menor. Aquí se libera el estómago por completo en la curvatura mayor, preservando los vasos gastroepiploicos y se resecan todos los ganglios de la curvatura menor y del epiplón en bloque con la liberación del estómago abdominal, perdón, del esófago abdominal. Se cierra entonces el abdomen, habiendo liberado completamente para que pueda subir el estómago al tórax. Una vez que se sube al tórax, se remueve todo el esófago torácico y se remueven todos los ganglios del mediastino central, igual que los ganglios gástricos superiores con todo el esófago. Se hace un empate entonces con autosuturas, con EEA 31 o el EEA, que quiere decir el instrumento de End-to-End Anastomosis 31, quiere decir el tamaño de la, de la anastomosis y se empata con el esófago en el ápice del tórax y se cierra el tórax, se dejan tubos de drenaje eh, eh, y esto asegura la más completa disección y linfadenectomía posible. Acuérdense
que casi todos estos casos, por no decir todos estos casos, han recibido ya neoadyuvancia en la forma de quimioterapia o quimio y radioterapia. Ahora vamos a ver el tipo de quimio y radioterapia que utilizamos en estos pacientes. En la próxima diapositiva ven pues en el Ivor Lewis cómo resecamos todo el esófago por completo, todos los ganglios de curvatura menor y cómo se ha liberado todo el estómago. Y aquí con la autosutura estamos transectando y formando un tubo de estómago para que suba hasta el tórax y transectando la parte superior del estómago en continuidad con los ganglios altos del estómago y esófago y transectando arriba en el ápice torácico el esófago que vamos a usar para la anastomosis. En la próxima diapositiva está la anastomosis que se puede hacer a mano, pero preferimos hacerla, en esta diapositiva está a mano, pero que preferimos hacerlo por mucho más seguridad con las autosuturas EEA. Los requisitos entonces de tratamiento de todo tipo de cáncer gástrico o esofágico, es importantísimo que ustedes los conozcan, porque si no, no se ha hecho una cirugía oncológica adecuada. La, eh, es importantísimo eh, que los cánceres de esófago cervical no sean tratados con cirugía, porque esto implica casi siempre la remoción de la laringe, porque son cánceres que se presentan en el esófago cervical, en el área eh, detrás de la laringe, donde se inicia el esófago cervical y detrás del cricoides, y estos pacientes quedan deformados masivamente, quedan con traqueostomas, no pueden hablar sino con máquinas o motoras, máquinas, y la curabilidad es muy pobre y muy similar al uso de quimio y radio sin cirugía, en cuyo caso quedan con mucho mejor eh, funcionalidad y mucho mejor cosmetología. El requisito de requerir un mínimo de 15 ganglios en el espécimen que se remueve es imperativo, o esa cirugía ha sido una cirugía oncológica muy pobre. Si no hay 15 ganglios, ese paciente tiene que recibir adyuvancia, que ya está recibiendo neoadyuvancia, pero ha sido sometido a una cirugía eh, no oncológica y hay que darle un tratamiento adicional preventivo adyuvante. Los márgenes de resección deben ser de 5 centímetros radiales al esófago y, perdón, los márgenes de resección eh, proximales y distales deben ser de un mínimo de 5 centímetros y el margen radial alrededor del esófago debe ser de un mínimo de 2 centímetros. Esto es lo ideal, sin embargo, es imperativo que los márgenes estén todos negativos. Idealmente de estas dimensiones, a veces
hay que hacerlo con márgenes eh, eh, menores, pero eh, tratar el máximo tamaño posible. Eh, ya hablamos claramente que los tumores distales hay que remover los ganglios proximales del estómago y del tronco celíaco en bloque con el esófago. El margen gástrico bajo puede necesitar una reconstrucción por colon si hay que remover por infiltración del tumor demasiado estómago, de manera que el estómago no va a llegar al cuello ni al ápice del tórax. Entonces se utiliza el colon como conducto para hacer la anastomosis porque da más distancia. Y siempre yo hago una yeyunostomía para alimentación de tipo Wetzel, alimentar al paciente por las primeras 2 a 3 semanas para garantizar que los empates o anastomosis que hemos hecho dentro del tórax o en la parte cervical sanen antes de darles eh, eh, comida y dietas líquidas o sólidas. En la próxima diapositiva, entonces, quiero unos conceptos que deben tener ustedes, residentes y estudiantes, y es que la morbilidad del tratamiento y la mortalidad del tratamiento implican que estas cirugías debe hacerlas cirujanos de experiencia. Mi profesor de cirugía, Joe Fortner, en el Sloan Kettering decía que ninguna cirugía cuya mortalidad sea mayor que su curabilidad debe hacerse. Si un cirujano no, no tiene la experiencia, su mortalidad, por ejemplo, es de 20%, su curabilidad es menor, ese está matando más pacientes de los que está curando y por lo tanto no debe hacer ese tipo de cirugía. La esofagectomía mínimamente invasiva, MIS, solamente se debe hacer, en mi opinión, bajo protocolo y en centros de alto volumen. Me parece siempre que el procedimiento Ivor Lewis es la más radical, pero asegura mejor linfadenectomía y es el gold standard con que comparar las otras. La sobrevida, sin embargo, en los estudios que tenemos, parece ser igual para los 3 procedimientos que hemos hablado. Así es que este es el resumen de la recomendación desde el punto de vista del oncólogo quirúrgico. En la próxima diapositiva, eh, bueno, esto ya lo hemos dicho, la radioterapia, usamos la quimioterapia neoadyuvante eh, principalmente. En algunos centros se le añade radioterapia a la neoadyuvancia también. Eh, También se utiliza la radioterapia en casos que no son resecables porque está adherida a hueso, adherido a otras áreas y entonces se utiliza paliativamente. Se utiliza también la radioterapia cuando los márgenes han sido muy pobres y existe una alta posibilidad de enfermedad microscópica permanente posesofagectomía. Como acabamos de decir, también se puede utilizar
como tratamiento neoadyuvante y el escamoso, el CA escamoso, responde mejor a la radio que el adeno. Eh, con esto pasamos ahora a describir eh, qué hacemos con la neoadyuvancia en el cáncer de esófago. La neoadyuvancia con quimio y radioterapia utilizando 5000 RATs o 50.4 Grays, concurrente con el uso de quimioterapia utilizando 5-fluorouracilo o Taxol, seguida de cirugía 6 semanas después, es uno de los protocolos que usamos originalmente para el tratamiento del cáncer de esófago. De allí pasamos a un protocolo inglés eh, de Inglaterra con la adyuvancia utilizando un protocolo del MRC, que es un centro académico inglés en el cual utilizaron 5-fluoruracilo y cisplatino por 2 ciclos antes de la cirugía. Se utilizó en Inglaterra, no se utilizó tanto en los Estados Unidos y en Europa, y de allí se pasó a un protocolo que se reconoció como protocolo MAGIC o mágico. La neoadyuvancia eh, del protocolo MAGIC era un protocolo donde solamente se utilizó quimioterapia con 3 drogas más agresivo que los otros que hemos mencionado, y las 3 drogas eran y todavía son, porque todavía se utilizan, la epirubicina, el cisplatino y el 5-fluorouracilo por 3 meses previo a la cirugía y 3 meses post cirugía de forma adyuvante. Este es un protocolo también inglés, lo diseñó el Medical Research Council Gastric Infusional Chemotherapy. Eh, eh, y se utilizó por muchos años, yo lo utilicé por muchos años, todavía se utiliza, eh, y ambos probaron todos estos protocolos, sobre todo el MAGIC, probaron que la sobrevida mejoraba muy significativamente con esta forma de tratar el cáncer de esófago. Esto se ha mejorado todavía más recientemente en el último año, cuando el grupo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, eh, con su jefe de oncología médica gastrointestinal, diseñó y probó que un protocolo más moderno, que se reconoce por las siglas de FLOT, FLOT, que implica el uso de 4 drogas, más agresivo que el MAGIC Protocol este que acabo de hablarles, y el FLOT implica el uso de 4 drogas que son el 5-fluorouracilo, el leucovorin, el oxaliplatin y el taxol. Es un protocolo bien agresivo, pero que se utiliza como neoadyuvancia previo a la cirugía. Se va con la cirugía, yo personalmente con el Ivor Lewis que les expliqué,
y se termina con el FLOT de nuevo de forma adyuvante. Esto está produciendo la sobrevida más positiva y mejor reconocida hasta ahora en oncología quirúrgica y oncología médica. Lo único nuevo que todavía está en pañales es la introducción de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer de esófago. Y se ha probado que es y puede ser muy efectiva como neoadyuvancia el uso de la inmunoterapia y el uso de drogas que se reconocen como drogas de inhibición del checkpoint de la célula tumoral. Esto es muy nuevo. Se utiliza, la droga más común que se utiliza es el pembrolizumab, que el trade name es Keytruda. Y este pembrolizumab lo que hace es que toda célula tumoral del cáncer de esófago posee un checkpoint. Un checkpoint se traduce como un retén policial. La célula tiene este retén policial que se llama un checkpoint que no deja que la droga penetre a la célula tumoral para producir la apoptosis o muerte del tumor cuando tiene ciertos marcadores que se reconocen como PD1 y PDL1, esta droga, pembrolizumab, puede abrir el checkpoint como si el retén policial lo abriera alguien para que pasara la policía y pasara la droga que va a matar la célula tumoral. Esto es muy nuevo, está en protocolos, los protocolos fase 3 y ya se está utilizando y yo creo que va a ser un breakthrough muy, muy importante en oncología médica en general, como lo ha sido en melanoma, como lo ha sido en cánceres. Pembro eh, se ha probado que, que puede ser hasta curativo en casos con enfermedad muy avanzada. Así que les menciono esto para que estén pendientes, pero actualmente el protocolo de tratamiento aceptado es el protocolo FLOT que le acabo de mencionar, el protocolo MAGIC, y se está introduciendo la inmunoterapia. Esto yo sé que es bastante material para ustedes, pero tienen que saberlo porque esto es como estamos hoy día. Ya la última diapositiva es cuando pues el cáncer de esófago se presenta con enfermedad metastásica, con un PET-CT positivo. A estos pacientes siempre le hacemos un marcador tumoral que es el HER2-Neu, que es un oncogen que lo hemos utilizado en cáncer de mama, pero se ha probado que en cánceres de esófago pueden estar positivos hasta en 22% de los casos y estos pacientes pueden ser tratados no solamente con quimioterapia, aunque sea paliativa,
sino también se utilizan con un monoclonal que se llama Herceptin, utilizamos en cáncer de mama, que puede dar resultados muy significativos. Sin embargo, cuando la enfermedad es metastásica, ya el protocolo que usamos es quimioterapia. Los más comunes son el FOLFOX6, que es el que usamos en cánceres colorectales, o el FOLFIRI, también con irinotecan. El FOLFOX y el FOLFIRI se utiliza la droga fluorouracilo, oxaliplatin, leucovorin eh, eh, y al folfiri también se utiliza el 5-fluorouracilo, oxaliplatin, leucovorin, pero se le añade irinotecan si no hay enfermedad hepática. También se puede utilizar lo que utilizábamos en el MAGIC, que es el SF, eh, las tres drogas del MAGIC Protocol, eh, o se puede utilizar celoda en vez de 5-fluorouracil. Eh, Esto es mucho material, pero como ven, el tratamiento del cáncer de esófago implica un tratamiento en equipo. Hay que tener conocimiento de oncología médica casi de igual magnitud que el oncólogo médico. El cirujano que va a operar tiene que tener esto para tomar las decisiones correctas y ofrecerle al paciente la máxima posibilidad de curabilidad. Y con esto terminamos la charla de cáncer de esófago visto desde el punto de vista del cirujano oncólogo moderno. Gracias.